En el libro de Éxodo, capítulo 32, verso 10. Sígueme un poquito. Dice, ahora pues, dice, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una grande nación. ¿Cuántos pueden decir amén a su palabra? Amén. Todos conocen esta parte de la escritura, por eso haré una breve introducción. Israel ha salido de Egipto y ahora está a los pies del monte y se ha vuelto contra Dios. Moisés está en el monte en la presencia de Dios, y mientras tanto Israel ha hecho un becerro de oro y se ha puesto a adorarle. La ira de Dios se ha enfurecido y le ha dicho a Moisés, déjame que se encienda mi ira sobre ellos, acabe con todos y de ti saque una grande nación. Miren, meditando en estas palabras de Moisés, perdón, de Dios, que le dice a Moisés, miren, en el mundo existen muchos sistemas de gobierno. Existe la democracia y la monarquía. Como ustedes saben, en la democracia el pueblo elige al líder que le va a dirigir. En la monarquía uno hereda el gobierno. Pero saben que el pueblo también en la monarquía puede derrocar al rey. Como ha ocurrido en muchos reinos, como en Francia, se quitó la monarquía. Aquí en nuestro tiempo tenemos democracia y elegimos a nuestros presidentes. Pero hay otro tipo de gobierno que se llama la teocracia, el gobierno de Dios sobre el hombre. Y tiene algo muy diferente, no simplemente que sea un hombre el que dirija y evidentemente Dios. ¿Saben cuál es? Que ni la democracia ni la monarquía pueden cambiar al pueblo. Les explico. El pueblo puede quitar al rey. El pueblo puede elegir quién le preside. Pero el presidente ni el rey puede arrancar el pueblo que tiene y levantar otro. El presidente necesita a su pueblo que le vote para poder presidir. Y el rey no puede reinar sobre otro reino si no tiene un ejército ya para poder conquistar. Pero sin embargo aquí en Dios, soberano y todopoderoso, vemos algo que ningún gobierno puede tener, que es que Dios puede levantar otro pueblo. Amén. Dios es el único que puede coger a un hombre como Abraham, anciano ya y su mujer estéril, y de él sacar un linaje poderoso y una nación. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Amén. Pero avanzando un poquito, Dios levantó a Israel. Dios crió a Israel. Dios cuidó de Israel. Dios trató con Israel. Pero sin embargo, cuando vino el tiempo de su Hijo amado, la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de Juan que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice la palabra que más todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Dios vino a por los suyos, a por Israel, a por su pueblo. Pero sin embargo se encontró con que su pueblo no le recibía. Y dice la palabra por boca de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cuántas veces te quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Dice, pero no quisiste. Dice, no me verás más hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Israel ha tenido la oportunidad de poder recibir a nuestro Señor Jesucristo, pero Israel lo ha rechazado. Pero ahora Dios no se ha quedado solo y con los brazos cruzados. Dios ha levantado un nuevo pueblo, una iglesia, la cual compró en la cruz del Calvario. Amén. Pero esa iglesia tiene que ser diferente. Miren, una de las razones, dice la palabra
En primera de Pedro 2:4 dice: y acercándose a él la piedra viva, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice más abajo, la piedra de tropiezo. Israel tropezó en Cristo. No porque Jesús sería una piedra en sí misma, sino porque lo que Él representaba les hacía tropezar contra los principios, ideas y la moralidad y el pecado que ellos tenían. Las ideas y el mensaje de Cristo les hacía entrar en conflicto con lo que Jesús era. Y hoy en día nosotros tenemos que estar contentos y felices de que por medio de la fe alcanzamos ser hijos e hijas de Dios. Pero yo decía algo y pensaba, ¿no tendremos nosotros quizás a veces también piedras en el camino que nos hacen tropezar? No hablo de las pruebas de la vida, sino hablo del mensaje de Cristo. Hablo de la ley de Cristo que nos ha dado. Hablo de la ideología que Cristo nos ha dado. ¿No será que a veces nosotros chocamos contra esas leyes? Que a veces nuestra personalidad, nuestra etnia, de dónde venimos, en el lugar donde nacemos, nos hace chocar y tropezar con los principios que Cristo nos ha predicado. Miren, el Señor me hablaba para tocar 3 partes en las cuales yo considero que el Señor nos va a hablar en esta tarde. Amén. Miren, Israel tropezó en Cristo. Pero ¿cuántos saben que mientras Él estuvo en la tierra, ellos intentaron hacerle tropezar? Durante muchas ocasiones nos dice la palabra que vinieron para probarle, para tentarle. Y en una de esas ocasiones dice la palabra del Señor en Juan 8. Dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Y dice la palabra, mas esto decían para tentarle, para Jesús poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con su dedo. Ellos vinieron no con la intención de que le traería a él luz ante tal problema. Ellos vinieron solamente para hacerle tropezar, para tentarle. Pero miren lo que consiguió Jesucristo. Solamente inclinándose y escribiendo en el suelo. Consiguió, que dice la palabra, que ellos mismos, acusados por sus propias conciencias, soltaran las piedras y volvieran para casa. Consiguió preguntarle a la mujer y decirle, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella dice, ni uno ha quedado. Consiguió coger a esta mujer que merecía morir apedreada y decirle, vete y no peques más. Nosotros hoy en día, no sé qué ocurre, no entendemos que el mensaje de Cristo no nos ha llamado a criticarnos los unos a los otros. Dios no nos ha llamado a murmurarnos, a sacarnos las faltas. Dios quiere que haya en nosotros y tomemos el ejemplo de Cristo y consigamos ser capaces, en vez de ser personas que solo ven faltas, ser personas con capacidad de restaurar. Hoy en día se necesita, todo el mundo puede ver los fallos, pero cuán pocos hay que tienen la capacidad de decirle a esta mujer, vete y no peques más. ¿Qué capacidad tenía Cristo? Fíjense, a mí me asombraba porque dice la palabra, no dijo, el que no haya cometido pecado en su vida. No dijo eso Cristo. Dijo, el que no esté libre de pecado. Ahora, si ellos en el año antes, no sé en qué tiempo sería, habrían ofrecido holocausto por sus pecados, si uno de 40 años habría pecado durante toda su vida, él estaba libre de pecado. Su conciencia no lo acusaría. Pero ellos tenían pecados presentes, no pasados,
pecados presentes, pero sin embargo sus propias conciencias no les acusaban. El Señor nos dé la capacidad, no de poder apuntar con el dedo, sino poder llevar una vida como hizo Cristo. Se inclinó y escribió en el suelo, y ser capaz que la conciencia acuse. Tu propia conciencia te acuse. Que dejemos que sea el Espíritu Santo el que redarguya y convenza de pecado. Que no utilicemos el dedo para apuntar. Que no utilicemos nuestras formas para degradar a la gente y para tirarla por el suelo. Hoy en día ocurren dos casos. Están los que pecan, pecamos todos, pero con pecados públicos, pero luego están los que pecan criticando al que ha pecado en público. Y entonces por esto todos pecamos. Yo creo que ha llegado el momento de no saber usar solamente la palabra para aplicar ley, sino también usar la palabra para aplicar la gracia de Dios. Miren, a veces yo no me di cuenta, pero a veces me viene gente y me pone a criticarme de alguien. Y es verdad que hoy en día, lo digo delante de la presencia del Señor, me callo. Pero alguna vez me he ido para casa y mi conciencia me ha acusado y me ha dicho: ¿qué te crees, buen cristiano, porque te has callado y no has criticado? ¿No podías haber callado a esa persona? ¿No podías haber dicho: calla? La palabra del Señor, dice el apóstol San Pablo: adulterio, fornicaciones, borracheras, delitos, y enumera un montón de pecados. Dice: ni siquiera se nombre entre vosotros. Tenemos que empezar a hablar lo santo, a comunicar lo bueno, a empezar a charlar entre nosotros todo aquello que Dios quiere que esté entre nosotros. Si solo sembramos cizaña, solo recogeremos cizaña. Pero si empezamos a sembrar frutos buenos, empezaremos a recoger frutos buenos. Den un fuerte aplauso para el Señor. Y voy rápido. Y dice la palabra en otra ocasión, dice: entonces los fariseos le dijeron a Jesús: mira, ¿por qué hacen esto en el día de reposo, lo que no es lícito? Ustedes saben la ecuación. En un día de reposo los apóstoles tenían hambre y empezaron a coger comida y a comer. En consecuencia, los fariseos les empezaron a criticar y a decirle cómo rompen el día de reposo para comer. Y Jesús les enseña: el día de reposo, el hombre no fue hecho para el día de reposo, sino que el día de reposo fue hecho para el hombre. Habían convertido lo que Dios había dado al hombre para un deleite, para que ellos podrían coger un día a la semana, abandonar todos los trabajos ociosos, la carga de toda una semana, y poder descansar y meditar en Dios. Eso que debería de ser un deleite, para ellos se le había convertido en una carga y en una imposición. Y miren, hoy en día nos ocurre lo mismo con el culto. Hay gente que tiene una mente tan legalista que piensa que el culto fue hecho, que el hombre fue hecho para el culto, y no se da cuenta que es al revés, que el culto fue hecho para el hombre. Que hay que venir a los cultos, amén, pero cambiando de mente. No vengo por obligación, no vengo porque si no la gente va a hablar mal de mí, no vengo por eso porque se me va a imponer una carga, sino vengo porque aquí me deleito, me gozo, escucho la palabra, estoy con mis hermanos y mis hermanas, alabamos, glorificamos y bendecimos el nombre del Señor. Hay que empezar a venir al culto para deleitarse, con esa intención de decir: Señor, quiero gozarme hoy en tu presencia. He entendido y he comprendido que esto no es una carga, que este es un privilegio que tú me brindas, oh Señor. Y miren, es verdad que no todos los días
predicamos todos bien, que a veces quizás les damos más de un día a la tarde. Pero miren, el responsable, el Denis, dice que esto es como las lentejas. Si quieres las comes o si no las dejas. Pues yo pensando en esa frase, recordaba que yo hace tiempo, cuando era pequeño, las lentejas en el colegio las hacían con eso verde. Y había una parte de verdura que a mí no me gustaba. Pero ahora, ¿yo qué hago? Como veo en el plato verdura, no lo como. Pues lo que hacía, apartaba la verdura y me comía la lenteja. ¿Qué quiero decirle? Que cada mensaje que aquí se predica, lo hagamos peor o lo hagan otros mejor, siempre hay una parte en la cual Dios te puede bendecir. La palabra del Señor nos enseña a examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Miren, ayer predicaba nuestro hermano Fares y se me quedó una frase que decía: aprovecha el trato o la prueba para sacar algo bueno. Y yo me preguntaba y decía, si no somos capaces de sacar de cada culto algo bueno, ¿cómo vamos a ser capaces de la tribulación, de la prueba, del problema, sacar algo bueno? Si de aquí te predican que Dios te ama, si de aquí alabamos y glorificamos todos juntos a Dios, y a veces no podemos sacar algo bueno de un culto, ¿cómo vamos a ser capaces de sacar algo bueno de los problemas de la vida? Que el Señor nos ayude, amén. Y voy al último detalle. Dice la palabra que se levantaron algunos fariseos y herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y le preguntaron, como ustedes saben, sobre si era lícito dar tributo a César. Y se dijo esa palabra famosa: dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Miren, cuando a Jesús le preguntan esto, Él les dice: enseñarme la moneda. ¿Qué imagen aparece en la moneda? Ellos le dijeron: la de César. Pues dale a César lo que es de César. Está claro que hay que darle a César la moneda. ¿Por qué? Porque aparece su imagen. Pero ¿qué hay que darle a Dios? ¿Qué es lo que yo y usted le tenemos que dar a Dios? A veces hay cristianos de muchos años que se preguntan: ay, Dios querrá que me levante a las 6 de la mañana. No, o querrá que ore por la noche, o querrá que vaya a este culto, o querrá que haga esto. Dios no le quiere a usted en partes, ni fraccionado, ni poco a poco. ¿Saben qué hay que darle a Dios? Si la moneda había que dársela a César porque estaba la imagen de César, a Dios usted le tiene que dar su vida por completo, porque yo y usted estamos hechos a imagen y a semejanza de Dios. No podemos seguir pensando como hacían los hebreos, que si esta fiesta, que si esto no toco, que si con aquel no hablo. El Señor nos quiere a todos por completo. Miren, hace poco leí una historia, que es la historia de la fundación de Roma. El Imperio Romano se fundó en sus inicios por dos hermanos, Rómulo y Remo. Pero bueno, cuando ellos iniciaron fundar esa nación, cuenta la historia que los dos se creían que habían recibido algo divino y que cada uno de ellos tenía que gobernar solo uno, con la consecuencia que ambos lucharon y Rómulo mató a Remo. Ahora bien, uno mira la historia del Imperio Romano, que fue un imperio fuerte, con grandes ejércitos, pero si mira bien, se dará cuenta que los peores enemigos que había en Roma no eran los ejércitos extranjeros, sino que eran los mismos de casa. Uno se tenía que cuidar más cuando iba al Senado romano de los que tenía al lado que los enemigos que estaban fuera. ¿Y saben por qué? Durante mucho tiempo en la historia de Roma, las traiciones entre ellos se sucedieron una tras otra. Pero ¿saben por qué? Porque su fundamento
fue entre dos hermanos, uno matando al otro y derramando su sangre. Ese es el fundamento que ellos tenían. Pero sin embargo, yo y usted, no nos ha dado Dios ese fundamento. Amén. La palabra del Señor, miren, pude ver un texto, aunque lo he leído muchas veces, preparando el anterior mensaje que prediqué del Getsemaní. Estuve mirando las oraciones de Jesús en el Getsemaní, y en Marcos, Mateo y Lucas aparece la oración. Pero sin embargo en el libro de Juan no aparece la oración de Padre, pasa de mí esta copa. Pero sí en el capítulo 17 que precede al 18 del arresto de Jesús, aparece una oración que cuando yo la leía en casa, los que me conocen saben que no he hecho una lágrima, ahí me retuerzas un dedo. Estaba leyéndola en la cama tumbado y me se caían las lágrimas. Le tuve que decir a mi mujer, ¿y qué la estoy llorando? Porque me quebrantó el Señor. Es verdad, acá lo cuento. De verdad que me sorprendió porque sentí tanta presencia, pocas veces me ha pasado. Y en esta oración Jesús dice la palabra que él mirando al cielo clamó al Padre y oró al Padre y le dijo: Padre, ellos han visto ya que las obras que yo he hecho proceden de ti. Dice: glorifícame con aquella gloria que yo tuve contigo. No hay quien lo aguante. Señor Padre, los que tú me diste, yo los he guardado. Ninguno se perdió, salvo el hijo de perdición. Pero sigue leyendo y miren lo que dice. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mi nombre por la palabra de ellos. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración de Jesús rompe los esquemas. Esta oración de Jesús nos tendría que hacer recapacitar y pensar qué clase de evangelio tenemos. El Señor no nos ha llamado a destacar los unos sobre los otros. El Señor nos ha llamado a ser todos uno en Él. Fíjense lo que dice: como yo y tú somos uno. Si uno entra en la unidad de la Trinidad, se dará cuenta que esa unidad que tendríamos que tener no tiene límites. Pero miren, y dice: para que el mundo pueda ver. A veces nos preguntamos por qué la gente no viene. Si no estamos pidiendo dinero, si te estamos pidiendo y predicando perdón, librarte de la carga de tus pecados. Te estamos predicando el evangelio bendito, la sana doctrina, la vida del Espíritu Santo en ti. Que Cristo, cuando algún día venga, nos lleve con Él al reino de los cielos. O cuando nosotros partamos algún día, este cuerpo se transformará en un cuerpo glorificado. Pero sin embargo la gente no ve a Dios en nosotros. ¿Saben por qué? Yo creo que muchos hemos perdido por algún tiempo el fundamento del Evangelio, el principio del Evangelio, la base de que todos seamos uno, la base de que nos unamos todos en lazos de amor, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Miren, dice la palabra del Señor, y ya acabo. Dice: vosotros sois linaje escogido. No lo hizo en plural, linajes. No somos familias. Hay en iglesias familias que se piensan que son los escogidos de Dios, que solo Dios les ha llamado a ellos, que solo Dios quiere trato con ellos y que la bendición y la gloria está sobre ellos. Pero la palabra dice: para todo el pueblo sois linaje escogido. No somos diferentes naciones, somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Pero escuche esto bien, iglesia: somos real sacerdocio. El sacerdocio en los tiempos de los hebreos formaban parte de una élite del pueblo. Estaban los sacerdotes y después estaba el pueblo común.
Pero hoy en día el Señor no nos ha separado entre predicadores y ovejas. El Señor nos ha hecho a todos sacerdotes. Todos podemos acceder a la presencia de Dios. Todos podemos ofrecer adoración y glorificación a Dios. El Señor no nos ha separado por élites. No hay familia más grande. No hay élites que sean más que nadie. Es más, los predicadores somos siervos de ustedes. Les digo algo de parte del Señor. Cambiemos nuestra mente. El Señor fundó a la iglesia para que seamos uno en Cristo Jesús. Den un fuerte aplauso para el Señor y que el Señor les bendiga mucho.